Hola, ¿cómo están? Les bendecimos, les damos bienvenida a estos podcasts que vamos a estar hablando sobre Haití, especialmente en un tiempo hermoso junto con Belén, una tremenda Ujú. misionera que trabaja allá. Y bienvenida, Belén, vamos a estar Muchas gracias por la compartiendo invitación. tiempo. Sí, vamos a estar hablando sobre Haití, sobre esperanza, sobre lo que Dios está haciendo en esa nación. Le hemos querido poner nombre, ¿hay esperanza en Haití? Mm, A uno piensa, Belén, sobre Haití y inmediatamente trae las imágenes, la mm, noticia, lo que sale por los medios de comunicación y uno puede pensar que está todo perdido en Haití. mm, Y queremos llevarlo a una ruta de actualidad, de historia, una ruta también de un perfil espiritual, pero también cerrar con un tiempo de que creemos, ya anunciamos mm. inmediatamente que A ver. hay esperanza en Haití. Mm. ¿Cómo tú lo ves que estás allá? Sí, tristemente, como decías tú, lo que sale al exterior siempre es inseguridad, muerte, enfermedades, pobreza, ¿no? Pero lo que queremos hacer con este podcast es poder mostrarle a ustedes que están en casa cómo Dios está trabajando en esa nación, cómo Dios está transformando el corazón de los niños haitianos y cómo Dios está moviéndose en la iglesia haitiana actualmente. Y yo estoy muy segura y creo que hay esperanza para esa nación. Lo que hoy veo es totalmente diferente a lo que la gente puede ver por la tele y por eso queremos tener este espacio, ¿no? Para que la gente pueda mirar con nosotros y aprender juntos y creer en lo que Dios está sembrando en esa nación. Queremos transmitir algo que ya venimos trabajando. Mm, Estamos convencidos de que hay esperanza en Haití mm, y queremos caminar en estos tiempos con cada persona que nos va a escuchar o va a ver este material, de que puedas conectarse en fe y llorar primero, orar, mm. colocar en su corazón y interceder por una nación que creemos que está dando unos latidos de esperanza. Belén, ¿hace cuánto estás en Haití? Primera vez que fui a Haití fue el año 2017. En enero de ese año estuve un mes y ya el 2018 Dios me invitó a vivir, así que estoy del 2018 viviendo en Haití. 2018. 2018, sí, Y en estos ya casi 8 años, 8 años. wow, ¿has visto elementos que puedan dar un escenario distinto? ¿Has visto algo que podríamos decir, hay una luz, hay Mm, un fruto, que ujú. podamos comentar algo como para iniciar nomás? Mm, Sí, mira, al inicio fue duro, no puedo mentir Mm, ni esconder eso. La primera vez que llegué a Haití yo dije, esto no va a funcionar, esto no wow. camina. Pero mediante iba conociendo a la gente, la comunidad, aprendiendo el idioma y entendiendo el corazón de los haitianos, yo siento espiritualmente que Haití es el país que más necesita ver a Jesús revelado. Y ellos en sus canciones, en su forma de hablar, en su fe, ellos están esperando que Jesús haga algo. Y ahora que vivo hace 8 años en Haití y cada día que estoy allá, mi oración es esa, que nosotros como haitianos, que ellos como haitianos podamos ver cómo Dios está trabajando. Y quizás del 100% hay tan pocas cosas que Mm, yo pueda rescatar, pero lo que yo me podría quedar, el corazón de lo que estamos viviendo es que em, hay esperanza y esa esperanza, como dice su palabra, no avergüenza ni defrauda. Así que confiamos en que viene algo hermoso. Yo lo puedo sentir en mi espíritu, wow. la gente con la que yo vivo, los niños con los que yo vivo, podemos sentir que Cristo ya está haciendo algo. Y vuelvo a repetirte, mi oración es esa, que nosotros podamos ver lo que Dios ya está haciendo en esa. Literalmente Haití es como educar a un niño Mm, abandonado mm, y ese es tu trabajo mm. todos los días. Sí. Tú ves como cada vez que haces tu trabajo misional, tu trabajo como hija de Dios, al abrazar a los niños, ves en ellos Haití. Mm. Sí, a mí me pasaba mucho que en un periodo en Haití estaba preocupada de hacer, de ayudar. Y finalmente yo decía, Dios, no te estoy viendo, Wow. no te puedo mirar como te amo, pero siento que no te conozco. Em, y fue ahí cuando un día en el hogar donde yo vivía, me dijeron, mira, tienes que bañar a este niño y cambiarle ropa, prepararlo para la iglesia. Y yo estaba muy cansada, muy cansada. Y cuando empiezo a hacerlo, venía a mi mente este versículo, por cuanto lo hiciste a un niño, me lo hiciste a mí. Y yo decía, wow, estoy sirviendo a Jesús, estoy sirviéndole a Jesús. Entonces, en cada cosa, quizás
actualmente tú puedas mirar la historia de Haití o el trabajo que yo hago o que hacemos como comunidad y digas como, no es tanto, pero siento que es lo que ellos necesitan y es esa forma de amar a un niño, de amar a un extraño en Haití que finalmente va a traer la concepción de que Jesús está haciéndolo por ellos. Y por eso yo estoy de acuerdo contigo que finalmente Haití es como un niño que necesita conocer y saber que su papá está ahí. Es interesante ver Haití no solo de los ojos de la noticia. Escucharte a ti es ver a alguien que está mirando no solo una historia triste de un país que está pasando las mayores crisis humanitarias, tal vez el punto más complejo de Latinoamérica. Podríamos decir, si viéramos una nación compleja en nuestro lado del continente, inmediatamente los ojos serían puestos sobre Haití como el lugar más complejo. Pero también es el lugar donde se inician tantas cosas. Te comentaban antes, el lugar donde llega, en este caso, Cristóbal Colón a la española. Entonces, tiene una historia, una riqueza que entendemos que el Señor quiso colocarla en un lugar de preeminencia, un lugar de ser visible al mundo y como un lugar donde va a iniciarse tantos procesos de conquista, también procesos hermosos, termina siendo un lugar de tanta tristeza, amargura y conectada a ambientes espirituales tan complejos. Pero hoy día el caminar y pensar que esa palabra tan hermosa que dice que si mi pueblo se humillase, si hubiera un clamor interno de una generación para volver a buscar el rostro del Señor, creemos profundamente no solo en una esperanza, sino en un proceso de transformación y transformación cultural. Y ahí apuntamos algo. Creemos que eso está en los niños. Es ahí donde el esfuerzo que tú has estado trabajando estos 8 años, y de verdad que creemos que lo poco que hemos visto, esos pequeños frutos, esas primicias que se están viendo y que las vamos a estar comentando a lo largo de estos podcasts, nos lleva a una conclusión. Si hay esperanza en Haití. Sí, y me alegra escucharte y pensar que Dios en su bondad escogió Cabo Haitiano para sanar la nación. Sí. Como tú decías, es la puerta no solamente de Haití, sino que de América. Y tener esto en mi cabeza y unirlo con lo que Dios está haciendo forma en mí una esperanza más madura. Y finalmente puedo mirar, no a Haití como está ahora, sino de aquí a 10 años, cómo vamos a estar viviendo en Haití. Cada vez que me pongo de rodillas a orar por Haití, Dios me recuerda siempre el mismo versículo, Apocalipsis 22, donde dice que hay un árbol en la mitad de un jardín y ese árbol, sus hojas sanan naciones. Amén. Y siempre mi oración es que Haití, Cabo Haitiano, sean esas hojas que puedan sanar América, que puedan sanar el Caribe, América del Sur y todo el mundo. Y por eso invertimos en niños, Cristian, porque creemos que la esperanza que Dios va a traer va a ser como desarrollada en la vida de los niños. Por eso invertimos, oramos, les predicamos y les decimos a los niños que ellos son finalmente el futuro de esta esperanza. En estos primeros minutos queremos introducirte no solo en una historia, no solo en la experiencia de Belén, sino en un ambiente espiritual que estamos esperando al Señor que haga una transformación en ti. Sí, y nada, queremos que junto con nosotros pudieras ver Haití de la forma que lo estamos mirando. Mirar a un país con fe es finalmente tomar la mano del Señor y decirle yo te creo. Y así mismo como Dios en el inicio creó todo de la nada, solamente declarando palabras, nosotros declaramos palabras sobre Haití, declaramos palabras sobre los haitianos y creemos que este movimiento que va a pasar en la iglesia antes de que Jesús venga va a ser muy notorio en el Caribe y oramos por eso. Que sea las aguas cubriendo Haití, llenando de su gloria. Belén, en estos minutos que hemos estado ya conectándonos en Haití, y volvemos a insistir que nuestra intención no es solo conectarnos con el Haití actual, sino ver a través de los ojos de Dios Haití. En estos días había recibido una enseñanza sumamente muy linda y decía que la honra logra sacar lo precioso de lo vil. Cuando yo miro a una persona con una intención de honra, yo voy a poder separar
lo malo que puede aportar esa Mm. persona y sacar los tesoros que esa persona aporta. Y quiero invitarle a mirar a Haití de esa manera, a poder despejar Sí. las cosas malas que conocemos y comenzar a ver los tesoros que el Señor ha puesto en ese territorio, Mm. y sería hermoso recuperarlo Mm. para una generación. Mm. ¿Cuál es el Haití hoy día actual? ¿Cómo está Haití hoy día? Ujú. ¿Cómo tú lo has experimentado en las calles? Ujú. ¿Cómo en tus 8 años, pero Ujú. no hace 8 años atrás, hoy día, 25, Mm. 26, cómo ves este Haití? Lo veo mejor. Hubo un tiempo muy duro cuando murió el presidente, lo mataron. Hubo una ola de violencia tremenda. Yo vivía en ese tiempo en Puerto Príncipe. Éramos 3 chilenas y fue muy duro. Yo creo que el peor tiempo que yo estuve en Haití. Tan duro que era exponernos todos los días, a comprar, a salir. Mismo con los niños del hogar, estuvimos 3 meses sin poder salir a comprar nada porque era peligroso abrir la puerta de tu casa y te exponías. Em, por eso amo mucho lo que estoy viendo hoy en Haití, en Cabo Haitiano. Esa situación no mejoró. Tuvimos que dejar la capital y venirnos al norte por palabra del Señor. Él nos dijo que fuéramos a Cabo Haitiano y recuerdo tanta tristeza porque es como que dejas tu casa. Exacto. A pesar de lo malo que vivimos ahí, era nuestra tierra. O sea, hace los 5 primeros años de todo mi periodo en Haití, en Puerto Príncipe, dejar eso, mis amigos, mi vecino, la comunidad. Pero cuando Dios nos dice que vamos para Cabo Haitiano, la primera palabra que yo veo es cuando yo estoy en el avión y miro Cabo Haitiano y digo, esto no es Cabo Haitiano, esto no es Haití. Yo pensé que era República Dominicana porque era hermoso, un verde exuberante. Y le pregunto a la gente, ¿esto es Haití? Me dicen, sí, es Cabo Haitiano. Y no podía creerlo. Un verde así no te imaginas. Y yo dije, wow, qué linda esta zona. Cuando pongo mi pie en el aeropuerto de Cabo Haitiano, digo, sentí algo tan diferente. Sentí que en esa tierra Dios me iba a plantar y me iba a multiplicar. No sé cómo explicarlo para que lo puedas entender en la casa, pero era como que si siempre tenía que haber ido ahí. Ok. Y Dios estaba preparando esa tierra específicamente para que el ministerio y el llamado fuera fructífero en esa zona del norte. Y en ese momento yo no entendía todavía la historia que vas a compartir, pero yo sentía en mi corazón que ese era el lugar y que Dios ahí iba a darme una casa, y no solamente casa espiritual, sino que no iba a estar corriendo de un lado a otro, escapando, sino que me iba a sentar. Y todas las cosas empezaron a salir de forma natural. Todas las cosas que yo emprendía salían muy bien. Yo decía, wow, qué loco, porque en Puerto Príncipe intentaba esto 10 veces y no resultaba, y acá intento una vez y ya sale. Y yo decía, wow, como Dios está acá. Cambió todo para mí. Escuchaba el acento de la gente hablando y yo decía, hasta esto cambió. Era muy diferente la forma como ellos hablaban, la forma como ellos vivían la cultura. Y cada día yo me convencía de que esa era la zona, como te digo, que Dios iba a plantarnos y nos iba a multiplicar. Y eso es lo que yo veo hoy. Fuera del temor, estuve un tiempo muy largo en Chile para sanar. Después volvimos a Cabo Haitiano y recuperar la confianza con la gente fue un paso de fe. Pero ahora estoy muy feliz. Estoy muy feliz y siento que estoy lista para esta segunda etapa de quizás sembrar ahora, pero cosechar. Y estoy con mis manos abiertas, creyendo en Dios, en lo que va a hacer en Cabo Haitiano. Y cada día que yo despierto, oro por Cabo Haitiano y siento, Cristian, que Cabo Haitiano es el pulmón de Haití. Es la vida que Dios va como a difundir por las calles de Haití. Y siento que no me equivoco. Y Dios ha puesto ese sentir en mi corazón de quizás ver un Haití sigue siendo pobre, sigue siendo quizás violento, quizás con mucha basura, pero sentir que entre medio de eso hay algo de esperanza es lo que me mantiene y lo que me mantiene muy contenta. Cuando tú dices el pulmón, es respirar, es como que el aliento del Señor estuviera soplando sobre esa puerta, tratando de pelear
yo siempre he entendido que el Señor pelea las batallas antes que nosotros. O sea, la tierra es de Él, toda la creación le pertenece. Si hay alguien que está preocupado de sostener la creación es Él. El punto es que a veces no lo vemos por dónde Dios está peleando. Y lo que hemos compartido en estos minutos y esto que hemos compartido en estos años, acá Cristiano vino a ser ese pulmón que está haciendo respirar aún Haití. A un Haití que hoy día se encuentra con la mayor crisis humanitaria tal vez de, como hablamos, de Latinoamérica, de Centroamérica sin ninguna duda, donde las tasas de violencia están radicadas. De hecho, a Belén hay pandillas. Coméntate un poco cómo eso, cómo está la distribución territorial de grupos armados en Haití. Bueno, acá el problema siempre fue Puerto Príncipe, la capital. Exacto. En la capital el número de policía nacional no daba abasto para el nivel de pandillas, y estas pandillas nacieron desde la muerte del presidente. Entonces hubo un movimiento de mucha autoridad por fuerza, y ellos tomaban zonas, obviamente a la fuerza, matando a todos, o sea, no discriminaban si eran niños, mujeres. Y ellos avisaban, como vamos a ir a esa zona, si te quedas ahí te matamos, y si no, se iban. Y lo más sorprendente, Cristian, es que toda esa gente se fue para Caboitiano. Hoy yo tengo de 8 amigos misioneros, hay 7 que se vinieron de Puerto Príncipe para Caboitiano. Las mayores empresas salieron de Puerto Príncipe y se vinieron a Caboitiano. Las oficinas del Estado se vinieron para Caboitiano. Y en ese tiempo la violencia se descontroló. Tanto así que un extranjero corría peligro en nuestra vida. De hecho, el peor momento que vivimos fue cuando casi nos secuestraron una de estas pandillas armadas. Y si estoy hoy viva es porque Dios tiene un propósito. No podría decir otra cosa. Quiero contar ese testimonio en el siguiente podcast contigo, porque creo que es tremendo y eso es lo que queremos compartir un poco la experiencia y la realidad de Haití en estos primeros capítulos. Hay un desgobierno en Haití, sin ninguna duda. No se ha celebrado ni presidenciable. Hay un presidente que fue asesinado, un presidente que fue asesinado solo por haitianos, sino también hay manos de otras naciones. Hay un descontrol, hay pandillas, hay literalmente guerrilla, se toman el proceso, controla la nación. Es un desorden, es un desgobierno que ha provocado también una crisis humanitaria, un tema alimenticio. Ese es un tema muy grave en hoy que se está viviendo, un proceso de desnutrición. Entonces, lo que uno podría pensar de Haití es todo lo terrible humanamente. ¿Cómo tú ves el rostro de un haitiano en la calle? ¿Cómo tú lo miras a ellos? Ellos están cansados. Okay. Siempre que los escucho ellos dicen, tienen una frase que es como, no estamos tan bien, que es realmente, no estoy bien, estoy mal. Y dice que el país es duro, inserción laboral es escasa. Un haitiano normalmente vive con $1 al día. $1. $1 al día, que es, o sea, no sé si alguien pueda comer algo con $1. Y eso crea mucha desesperanza. Yo siempre que los veo a ellos, se esfuerzan. Ellos creen que va a venir algo mejor, pero mirarlo a sus ojos y sentir que a mí me gustaría tanto ayudarles económicamente o algo más como tangible, pero no poder simplemente declarar que va a venir algo mejor y que tenemos que creer, es duro. Es duro porque muchos de ellos tienen la creencia de Dios mezclada con el vudú, que viene de África, mucha brujería. Entonces esa mezcla no les permite ver a un Jesús limpio, a un evangelio real. Entonces es triste. Tú los ves esforzándose, viviendo con poco, pero aún así ellos son agradecidos. Yo sí aprendí algo en Haití, es una persona agradecida por lo que tengo hoy. Quizás no tengo mañana, pero vivir contenta con lo que Dios me está dando hoy es algo que Haití le sobra. Ellos son personas muy agradecidas. Tenemos crisis humanitaria, crisis política, pandilla,
y por otra parte una intervención internacional que fracasa, porque de verdad a la larga los tiempos en que se pudo operar la ONU con todo el proceso también de los cascos azules, Chile fue muy importante en ese proceso. Sí. Años atrás, mucha parte de las tropas chilenas prestaron servicio en cascos azules, literalmente desde Cabo Haitiano. Muy interesante, nuevamente aparece. Y como desde ahí traer un orden, un gobierno que no se pudo lograr sostener ni consolidar. Pero por otra parte, también lo que tú dices, la base espiritual, que podría ser el fundamento realmente de una nación. ¿Cuál es el fundamento de una nación? Es su creencia, es su cultura. Detrás de la cultura está el culto, está el altar. Todo lo que una nación construye va a estar basado de su creencia más profunda. Y si la creencia más profunda de Haití está conectada con la hechicería, con la brujería, sabemos claramente que es uno de los lugares donde el ambiente espiritual es muy potente, que también lo vas a estar compartiendo. Si la cultura, si el culto no está hacia agradar a Dios, es imposible que esa tierra produzca un buen fruto. Entonces, tenemos todos los escenarios posibles para llevar a un Haití literalmente a una cárcel. Literalmente a estar metida en una prisión profunda que ha conectado no solo a una persona, sino a generaciones. Y creemos que desde Cabo Haitiano se puede abrir una cárcel para que una nación salga. En medio de esta crisis, leí algunas estadísticas, simplemente compartirles. Según Naciones Unidas, 1.600 escuelas cerraron debido a la violencia. 1.600 escuelas. 1,5 millones de personas carecen de acceso a la educación. Se registra la violencia más alta a las mujeres, está en aumento drásticamente. Solo el año 25, recién, se registraron más de 8.000 casos de violación de género y aumentaron un 1.000% la violación sexual. Ese es literalmente el proceso. Y con respecto a la alimentación, que es un dato también muy duro, alrededor de 5.7 millones de personas en Haití se enfrentan gravemente a una inseguridad alimenticia y 600.000 personas sufren de hambruna. Es una de las tasas más altas del mundo. De hecho, ver Haití, yo he podido estar en República Dominicana y tú también, esa franja divide profundamente no una isla, sino dos ambientes espirituales completamente muy diferentes. muy distintos. Entonces, en un lado, cuando tú entras a República Dominicana, que es la isla, que son Puerto Plata, Punta Cana, tantos lugares que uno los ve, los paquetes turísticos y ve el placer, uno nunca va a pensar que parte el 25% de esa misma isla, el 30% desde esa misma isla, es todo lo contrario. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Y literalmente se conectó a un ambiente espiritual que le ha sido en contra de Dios. Y eso más mezclado con un sincretismo espiritual, de una mezcla espiritual que realmente tú dices, ¿dónde puede entrar un evangelio acá? ¿Dónde podemos volver a ver a Cristo que tú dices? Pero no el Jesús en la cruz, sino el Cristo resucitado. Es el gran desafío también de la evangelización. Volver a reevangelizar un lugar que tiende a decir que conoce a Jesús, pero en el fondo sus corazones no lo conocen. Entonces, quiero invitarles que puedan ver a Haití hoy día con otros ojos y ver que tal vez dentro de toda esta crisis espiritual, física, humanitaria, cómo puede haber un fruto, cómo puede aparecer una semilla que nos puede indicar de que hay una esperanza. Belén, estamos cerrando ya este primer podcast. Ha sido desafiante, muy lindo, pero cerrar es para poder introducirnos a otra etapa que vamos a estar compartiendo en el segundo capítulo. Te pregunto, este Haití de noticias también genera ciertas maneras de generar una cosmovisión de la nación, ¿no? Nosotros vemos según lo que tenemos como información. Ver Haití con respecto a las noticias es ver, como decíamos antes, un área destrozada, literalmente como post de una guerra. Hay una guerra en Haití y yo creo que sí, claro que hay una guerra en los cielos, hay una guerra estructural,
hay una guerra en la educación, en la economía, y hay algo que pasa, se están peleando cosas, se están peleando batallas. Ese Haití de hoy, ¿tú ves esa guerra, esa pelea interna por surgir, por ser algo mejor? Sí, yo lo percibo en el ámbito más simple hasta el más profundo. Por ejemplo, cuando vas a plantar en Haití, la tierra es muy dura. Tenía una huerta en Puerto Príncipe que tuve que orar, ayunar para que me diera frutos. Y en algo más espiritual, claro, siempre vas a mirar a Haití con esperanza, pero siempre va a haber una opresión tremenda, porque esa tierra fue entregada a Satanás. O sea, Haití está bajo el dominio de Satanás. Tú entras, como tú decías recién, cruzas la frontera de República Dominicana, pasas un pie a Haití y tu espíritu lo siente, que eres como que no eres bienvenido en Haití. Entonces me ha tocado muchas veces estar enfrente a personas que portan el dominio de Satanás y tener que guerrear con ella espiritualmente, decirle cosas. Y es una lucha que finalmente trae como resultado el reino de Dios. Por eso cuando vamos a la cárcel, cuando vamos a la escuela o cuando simplemente estoy en el hogar con una guitarra cantando a Dios, hay una oposición tremenda, pero que obedece también, como decías tú, a una guerra interna del haitiano de poder conectarse con Dios, y segundo, una guerra espiritual, porque Satanás no quiere que el reino de Dios se manifieste y se quede en Haití. Entonces, muy dura esa guerra, es muy desgastante. Ver a los ojos tuyos, que no es ojos de simplemente alguien que mira de afuera, como en nuestro caso. Para ti ha sido recorrer durante 8 años la nación, recorrer sus calles y tener una impresión en lo visual, pero también una impresión en el espíritu de una realidad. Hoy, tal vez si googleáramos, tendríamos varias noticias sobre Haití. Hoy día en la mañana, haciendo el ejercicio, decía qué está pasando hoy. Día 21 de abril del 26. Y hoy la noticia dice que hay guerrillas que se están matando en Puerto Príncipe. Pero también hoy día aparece otra noticia, que se aperturaron los espacios aéreos de Haití con República Dominicana. Claro. A lo que, ejemplo, tú venías hablando, deseando hace más de un año, 2 años orando. Entonces tú dices, ¿cómo se puede encontrar una noticia tan devastadora y con algo que es una muy buena noticia? Y ahí está un poco es dónde se está respirando. Cómo de una otra manera ese niño está dando sus primeros pasos de tratar de avanzar y crecer. Y de una otra manera, en este primer podcast queríamos hacer como un resumen de este Haití, de tu experiencia, de los primeros pasos que tú has dado, de conectarlo con una realidad, pero sin abandonar la premisa de que si se abren los espacios aéreos físicos, también creemos que se están abriendo los espacios aéreos en el cielo. ¿Cómo tú ves eso para ella, esa realidad? Yo lo veo con mucha esperanza. La frontera estuvo cerrada casi 2 años y orábamos mucho para que gente de América pudiera entrar a Haití por República Dominicana. Íbamos a la frontera, preguntábamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y claro, ayer me doy cuenta que se firmó un decreto y que el 1 de mayo ya se abre el aeropuerto de República Dominicana conectando con Cabo Haitiano, pero no con otras zonas de Haití. Exacto. Y vuelve a mí esta palabra, ¿no? Que desde Cabo Haitiano hay esperanza, y que, vuelvo a repetir, Cabo Haitiano es el pulmón que va a dar vida a Haití. Y me emociona porque puedo sentir, como decías tú, no solamente es algo físico que se abrió, que va a ser más barato y que va a conectar más personas, sino que Dios está abriendo puertas en Cabo Haitiano y está conectando Cabo Haitiano con América nuevamente. Entonces me emociona pensar que esto va a mejorar, y sigo creyendo, como en el nombre de este podcast, que hay esperanza para Haití. Te agradecemos, Belén, por este primer capítulo, y ha sido una bendición introducirnos. Esperamos verte en el próximo capítulo. Gracias, Belén. Gracias a todos.